Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Es cierto que él me conoce desde pequeño, pero yo también a él. Y tampoco era el más bueno de la cuadrilla. Todo lo que hemos visto en este vídeo es una pincelada, porque yo estoy en Bolivia, lógicamente, que es verdad, ¿no? No son imágenes al aire, hay mucho más, lógicamente, ¿no? Y reducir todo lo último, pues se hace uno pues corto, pero bueno. Y todo esto es gracias a Dios y gracias a ustedes que apoyáis, amén. Nosotros solo somos canales de todo eso. No somos los grandes gestores y eso por si acaso, ¿no? Sino la mucha ayuda que Dios nos da a través de ustedes, podemos llegar a muchas más personas, ¿no? Por eso estos vídeos un poquito, pues se ponen un poquito para concienciar y saber lo que se hace en otros lugares lejanos, ¿no? Amén. Cuando uno está ahí y dice, bueno, voy a compartir tantas cosas, llega aquí y dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora yo aquí? Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu hoy nos pueda guiar, Él pueda trabajar aquí, nos pueda enseñar, porque sin Él no podemos hacer nada, Señor. Él ponga de lo suyo en mi vida y pueda hablar a través de mi boca y pueda fluir, pueda transmitir lo que tú quieras, Señor. Abre sus corazones, su alma también. Toca su espíritu para que seamos transmisores de tu verdad, Padre. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. En Romanos, capítulo 8, verso 18, muchas veces tenemos proyectos que son bonitos, incluso son bíblicos, pero a veces tenemos que tener un poquito de cuidado. De que sea bíblico no quiere decir que sea del Espíritu. Puede que la palabra sea buena, bíblica, pero no es lo que el Espíritu Santo quiere traer en ese momento, ¿no? Y vivir bíblicamente es más fácil que vivir dependiendo del Espíritu Santo. Entonces la vida del Espíritu sujeta a la palabra, pero con los propósitos de Dios, ahí vemos mucha vida de Dios en nosotros. Y realmente ahí viene la unción del Espíritu Santo, ¿no? Hemos dicho entonces Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando uno lee las epístolas de prisión de Pablo, en este caso, esta epístola manda a Roma, a los judíos que vivían en Roma, ¿no? Perseguidos, afligidos, viviendo una situación muy complicada y muy difícil. Y cuando el apóstol, por ejemplo, lanza esas cartas desde la cárcel, pasando aflicciones en su carne, durmiendo en el suelo, comiendo poco, con poca luz, él con algunos problemas de salud incluso, ¿no? Y el apóstol Pablo, escribiendo estas cartas desde la cárcel, como un hombre que estando en una situación tan complicada, tan difícil, lanza estas cartas a estas 5 iglesias que él había fundado o pastoreado un tiempo. Y cuando les manda estas cartas no le dice, mira qué mal estoy, mira que la cosa está muy fea, sino todo lo contrario. Constantemente le andaba consolando a esas iglesias. Consolar a alguien cuando tú estás bien es más fácil, pero consolar a alguien cuando tú estás en prisión pasando dificultades y estando en una situación tan complicada, tienes que tener algo dentro de ti que es el Espíritu Santo y tener un encuentro con Dios para poder realizarlo. Cuando el apóstol Pablo pastorea la iglesia de Éfeso, 2 años y algunos meses, y pone allí a Timoteo, sale de esa congregación y claramente pues Pablo en esas dificultades, viendo que Timoteo pasaba de dificultades, le dijo, mira Timoteo, sé que eres joven, va a haber problemas, dificultades y realmente pues te voy a escribir una carta desde la prisión para un poco saber cómo te tienes que conducir un poco.
Le dice, esfuérzate. Le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira, cuando yo me retire de esta congregación, dentro de la congregación hay algunas personas complicadas. Son lobos rapaces que se van a estrellar contra ti. O sea, los problemas van a venir de fuera, pero también dentro de la congregación. En esa congregación de Éfeso había personas maduras, pero había personas también que hacían las cosas mal. Estaba Juan, el amado, estaba María en esa congregación de Éfeso. Entonces, al irse Pablo, y Pablo estar incluso en prisión, pues lanza esas cartas para consolar a Timoteo. Porque claro, un pastor joven que comenzaba una congregación tan grande necesitaba instrucciones y consolarlo, ¿no? Pero no dice, ¿cómo está consolando a una persona si él estaba peor? Mucho peor, en una dificultad más grande que él. Cuando el apóstol Pablo escribe otra epístola de prisión a los filipenses, incluso fíjate, Pablo se acuerda de dos mujeres que hay en la congregación. Y Síntique y Evodia, dile a esta señora que está en la congre que se dejen de pelear, que se lleven bien entre ellas. En una dificultad se acuerda de dos mujeres de la congregación que están en dificultades y haciendo pues cosas. Incluso de esa carta que manda desde la cárcel a los filipenses, les dice, gozaos, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y nos dice, Dios mío, ¿cómo es esto, no? Es que Pablo estaba en una buena situación. No, estaba en una situación complicada. ¿Y de dónde pudo sacar esos recursos entonces el apóstol Pablo para poder consolar a Timoteo, Tito, a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y a otras iglesias que él había fundado, ¿no? Tuvo que tener algo más fuerte que su estado de ánimo, su elocuencia, su conocimiento de la palabra, de la Torá. Tuvo que tener algo que podría consolar a otras personas. Entonces, él tuvo un encuentro personal con Jesús cuando fue a Damasco. Comenzó yendo a Damasco, él iba con las cartas, las recomendaciones del Sanedrín, de las personas que daban los permisos para ir a otro país extranjero, como era Siria, a perseguir a los seguidores del camino, que en Antioquía se les empezó a llamar cristianos. Entonces, en ese caminar, en ese peregrinar, Saulo de Tarso, que después fue Pablo el apóstol, tuvo un encuentro primero muy fuerte y algo que todos debemos de anhelar siempre, ese encuentro que cambió su camino, cambió su forma de ver la vida y tuvo un encuentro, como decimos, un nuevo nacimiento, un encuentro personal con Jesús, donde fue tirado al suelo, tuvo una conversación con Jesús personal que posiblemente nadie la escuchó más que él. Y esa conversación es, mira Pablo, deja de dar coces contra el aguijón, deja de andar persiguiendo, dando vueltas, trabajando en esa religiosidad. Yo quiero algo diferente para ti. Y en esa conversación, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La primera palabra que Pablo, en este caso Saulo de Tarso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no puso pretextos, no puso condiciones, sino dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde me tengo que mover? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en esos 3 días que estuvo ciego, cuando entró a la ciudad, ya Ananías ya le profetizó qué es lo que tenía que hacer personalmente. Pero todo esto comenzó mucho antes. Jesús, para ellos, antes había sido un consejero, un guía, un amigo para sus discípulos. Jesús estaba con sus discípulos día y noche. Galilea, Jerusalén, Betania, vuelta a Jerusalén, caminando. Un hombre que no perdía el tiempo, continuamente estaba haciendo algo. Y Jesús estaba con ellos físicamente. Él los había instruido personalmente, había cargado con sus prejuicios, su ignorancia, sus problemas, y él personalmente había dado consuelo a sus discípulos. Personalmente, como estaba ahí, era un consuelo, un adiestramiento personal. Pero Jesús tuvo un tiempo ahí en Jerusalén, en Israel.
Y después de comenzar el ministerio y acabarlo, dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 26 y 27, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ya Jesús ya se prepara para retirarse y ya Él no iba a consolarlos Él personalmente, sino iba a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Juan 16, un poquito más adelante, verso 1 al 7. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre y a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo he dicho. Verso 4. Sigue diciendo, y hay un rengloncito que dice la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio. O sea, ahora al principio estaba con ustedes, ahora es otra etapa. Porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. No tengan falsas expectativas, le estaba diciendo a sus discípulos. Las cosas se van a torcer. Si queremos vivir piadosamente, sabemos que vais a recibir persecución, les estaba diciendo. La persecución puede ser física, espiritual, de muchas maneras, ¿no? Hoy la persecución es muy sutil, ¿no? Empieza desde los colegios, ¿no? Las universidades, en tu trabajo, ¿no? Cuando los niños o a las personas que trabajan ahí en oficinas, en fábricas, etcétera, con incrédulos, pues la persecución es un poquito la ironía, el intimidarlos, el avergonzarlos. Ay, mira los aleluyas, mira, a ti te han lavado el cerebro. Usted trabaja para la iglesia, usted trabaja para el pastor, continuamente denigrándonos. Te lavaron el cerebro, sobre todo lo dicen, ¿no? Entonces, empieza la burla, ¿no? Y todo aquel que no ama al Padre y no ama a Jesús, pues sabemos que va a haber algo fuerte contra nosotros. Y estamos viendo situaciones complicadas en todos los lados. Y en esa masa tan grande que viene, nosotros tendremos que aprender a poder consolar a toda esa masa de gente que vendrá con necesidad. Nos tocó en la pandemia pues ir a consolar a mucha gente. Mucha gente pues al no poder salir de casa, no trabajar, etcétera, caer enfermos, perder familiares, pues, en cualquier lugar de todo el mundo como ha pasado, pues la primera ayuda inmediata para consolarlos era darles la comida. Inmediatamente se hemos aprovechado también para llevar la comida para el alma. Porque si solo damos la comida para la barriga y no le damos comida para el alma, es más fácil dar comida para el cuerpo y luego ahí nomás. Pero si no damos esa comida para el alma, no van a conocer al Consolador, no van a conocer a Jesús. Y van a tener dificultades mucho más adelante y no van a saber qué hacer. O sea, nosotros tenemos que dar herramientas primeramente para que conozcan a Dios de una forma personal. Las herramientas de la comida o otras cosas son solo herramientas que Dios nos da para luego hacer un trabajo mucho más fuerte. Entonces, Jesús, viendo cómo van las cosas y cómo va a empezar esa persecución que ya la estamos viendo, y Señor, ¿quién va a quedar cuando tú te vayas? ¿Quién va a estar con nosotros?
¿Quién nos va a apoyar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a consolar? ¿Quién nos va a aconsejar? Y Jesús les dice, os conviene que yo me vaya. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se limitó pues como hombre. Solo podía estar presente en un lugar. Si estaba en Galilea, no estaba en Jerusalén ni en Betania. Estaba en un solo lugar, pero ya con el Espíritu Santo las cosas van a cambiar y os conviene que yo me vaya, incluso les dice. Cuando Jesús libera a este gadareno, lo primero, cuando es liberado de esas ataduras tan crueles durante tanto tiempo que estaba tan mal este hombre, en agradecimiento al gadareno dijo, yo quiero ir contigo. Cuánta gente sanada, liberada, y nunca sale esta frase de su corazón, ¿no? Quiero seguirte, quiero ir contigo, quiero conocer más. Y Jesús nos dice, no, vete con tu familia porque con tu familia vas a dar un testimonio mucho más grande. Y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Jesús lloraba, se cansaba, dormía. Como hombre se limitó. Nunca dejó de ser Dios, no se aferró a su deidad. Pero cuando Él va a partir con el Padre, Él le dice, os voy a dejar el Consolador. Y estará todo el tiempo con ustedes y en todas partes. Y el Espíritu Santo estará a nuestro lado. Cuando no tienes gente cerca tuyo, cuando no hay alguien, pues está tu esposa, están tus hijos, hay personas cercanas. Pero cuando tú estás solo y cierras la puerta de tu habitación, cuando no hay nadie, ahí estás con el Señor continuamente. El Señor, el Espíritu Santo está en todos lados, pero ahí es donde tú empiezas a ser consolado por el Espíritu Santo. Pablo no podía consolar de una cárcel, estando en una situación tan difícil, si el Espíritu Santo antes no le había consolado a él. ¿Podemos consolar humanamente, almáticamente? Claro que sí. Cuando hay una catástrofe, un huracán, un accidente grave, un terremoto, un huracán, un ciclón, un accidente gravísimo que se escapa de las manos, si te das cuenta, ¿a quién llaman los primeros? A los psicólogos. Y los psicólogos hacen un trabajo con el alma. Han estudiado herramientas de autoestima, en estado de shock, etc. Y van y las ministran. Si es un país igual, centroamericano, sudamericano, generalmente pueden llevar a un pastor también. Pero en el mundo donde vivimos, lo que decíamos, la vieja Europa, no llaman a un pastor y casi nunca llaman ya a un sacerdote, llaman a los psicólogos a consolar a esas personas. ¿Y cómo van a consolar a esas personas? Esas personas no conocen a Dios y no tienen al Espíritu Santo. Pues con herramientas emocionales tratan a esas personas. Pero nosotros tenemos una ventaja que no tienen ellos. Dentro de nosotros está el Consolador. Es el Espíritu Santo y Él pone las palabras para poder consolarlos. Si necesita un abrazo, si necesita una palabra, si necesita que estés a su lado, porque Él conoce el corazón y lo que esa persona necesita. Por eso dice que el Espíritu Santo estará a nuestro lado. Fíjate la ventaja que tenemos. Consolador dice el Paracleto. El Paracleto se usaba esta palabra cuando la persona tenía un conflicto entre jueces y magistrados. Y esta persona pues conseguía toda la documentación para presentar en tu defensa a los funcionarios y a los magistrados. Este Paracleto podía armar una buena defensa o un buen discurso en tu lugar. Eso traía convicción a otros y te defendía. En cualquier acusación, cualquier juicio, era como un instructor, un consejero. El Espíritu Santo es consejero, es nuestro guía, es nuestro instructor, es el que enseña en todo momento, el ayudador en todo tiempo, el que nos puede consolar en el momento de debilidad, de dificultad, de enfermedad, de pérdida de familiares. Pues muchas veces hemos tenido que consolar. Cuando usted va a un entierro, pues lo primero que le sale, dar el pésame a esa persona. Yo cuando íbamos a los entierros,
ahí hay una forma de hacer los funerales, ¿no? Se enterra a la persona, se ora, se hace un culto y al familiar se hace una fila y toda la familia y todos los que van al entierro le dan un abrazo. Todas las personas que van al entierro le dan un abrazo. Eso es todo el mundo le da un abrazo para consolar a esa persona. No sé si ese abrazo de 50, 100 personas abrazándote, si esa persona, imagínate, ¿no? Siente el calor de tantas personas. Lógicamente cada uno se va a su casa y esa persona luego se queda sola y esa persona tiene que buscar a Dios y el Espíritu Santo es el que le tiene que ir consolando posteriormente. Él es el que la va a consolar. Pensamos que el Espíritu Santo a veces podemos hacer algunas actividades solo. Luego desconecto a Dios y ahora lo conecto. Pensamos que a veces las cosas de Dios son como el celular. Ahora me conecto, ahora me desconecto. Por eso el Espíritu Santo, el que nos va a estar consolando y nos va a dar gracia para consolar a otras personas, está siempre con nosotros. Por eso el Espíritu Santo produce dentro de nosotros santidad. Dice que el Espíritu Santo está sobre mí y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, produce poder y el Espíritu Santo está a mi lado. Entonces, si está a mi lado es para guiar, instruir y también para consolar a las personas. Y en este tiempo que hemos tenido que consolar a tantas personas que han venido a tocar nuestras puertas, el Señor nos ha tenido que ir enseñando cómo debemos de hacerlo. Y lógicamente es un trabajo que todos tenemos que ir aprendiendo todo eso. Juan capítulo 16, el versículo 8 y 9, dice también en el 9, 8 también que no hemos leído, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto van al Padre. Y no me veréis más. Y el juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Uno de los frutos del Espíritu Santo y el más importante y el motor para poder consolar es el amor. 1 Corintios 13. O sea, la primera herramienta que Dios nos da es el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. No podemos consolar si no tenemos ese amor por esa persona o por esa dificultad. Y el amor de Dios dice que no espera nada a cambio. Y cuando estás consolando a alguien, o estás llevando la palabra, o llevando un abrazo, o llevando comida, el amor de Dios se caracteriza que no espera nada a cambio. Que el Señor nos dé gracia, nos dé ese amor, nos dé el Espíritu Santo cada día que está en nosotros para poder consolar como Él quiera y nos dé el amor para poder hacerlo. Amén.